Listo. Bueno, ahí estamos, hermanos, con conociendo al Dios vivo. Solamente voy a dar, quiero hacer una pausa y preguntarles, creo que todos tienen el manual, ¿no? Los que no tengan el manual, después me dejan un mensajito o lo pueden poner en el chat o acuérdense de ponerlo, si no, en el WhatsApp del grupo. Pero la idea es que puedan tener todos, no solamente el manual completo, los que no lo pudieron imprimir completo, que vayan teniendo las lecciones que vamos viendo. ¿Se acuerdan que, bueno, el viernes pasado no estuvimos ahí en la reunión con los coordinadores de FAPE, que fue muy lindo? Ahora veo de otra manera, ahora veo otras caras de acá, que ya los conocí personalmente. Está Fernando, ahí hay otros también que también están acá conectados. Y la verdad que es una bendición. Cuando uno lo conoce personalmente a los hermanos, es como que, no sé si les pasará a ustedes, pero en mi caso como que el corazón se ensancha, ¿no? Para abrigar a ese hermano y ahora uno ya tiene otra relación, tal vez, ¿no? Un poco más cercana. Bueno, eso por lo menos me pasa cada vez que el Señor me da la posibilidad de poder compartir con hermanos, visitarlos, y la verdad que es precioso y también nos recuerda y nos hace anhelar que un día vamos a estar todos juntos en la presencia del Señor, disfrutando. Así que bueno, vamos a la lección. Quiero dar rápidamente la lección 7. Hoy nos tocaría de la 8 de la 8 a la 12, pero nos quedó ahí media colgada la lección número 7, que nos habla de que Dios es relacional. Y una de las cosas que dice la Escritura, la Escritura nos va hablando, de que Dios desea una relación personal con su creación, y especialmente con el hombre, quien ha sido creado a su imagen. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que lo creó a imagen de él. De toda la creación, Dios con el único que habla, que se relaciona, que tiene como un ida y vuelta, es con el hombre. Él crea los animales, crea los árboles, crea todas las cosas, el mar, crea todo lo que es de su creación, pero sin embargo con el hombre es algo especial, lo hace para tener una relación con él. Y que lamentablemente en la caída, ¿qué es lo que se rompe? ¿No? Por causa de la desobediencia, se rompe esa relación. Ya ahora esa comunión con Dios ya queda alejada por el pecado. El pecado rompe nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Y ahora el hombre solamente se va a acercar por medio por medio de su Hijo Jesús. Y en el antiguo pacto se acercaba el hombre, seguía hablando, el Señor seguía comunicándose. Bueno, todo eso ustedes lo pueden ver en Génesis capítulo 3. Siempre el Señor mantuvo esa relación con el hombre. El pecado hizo una división, pero siempre el Señor dejó esa esperanza que la tenemos en el Evangelio. Bueno, para recordar, nosotros vemos ahí, ustedes van a ver que en la lección 7 va a hablar de esto, ¿no? Que desde Génesis hasta compañerismo con su creación, especialmente con el hombre, a pesar de su pecado. Por eso nosotros, la iglesia, y miren qué preciosa imagen esta, hermanos, que les voy a dar. La iglesia, alguien dijo que la iglesia es una embajada del reino de los cielos acá en la tierra. La iglesia es una embajada del reino de los cielos acá en la tierra, para que la gente que tiene rota esa relación con Dios pueda encontrar a Dios por medio de Cristo. La iglesia está para eso. La iglesia está para que prediquemos a Cristo y para que la gente vuelva a esa comunión con Dios que se perdió desde el principio. Hay un texto, ustedes tienen ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8, yo lo puse ahí, esperen que lo voy a ubicar en el cuaderno, les voy a ir diciendo por qué página voy. Bueno, ahí estoy en la página 49. ¿Cómo el pecado de Adán afectó su actitud hacia Dios? Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
y dice que mas Jehová Dios llamó al hombre. Ven que ahí está la comunión que tiene con el hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces nosotros vemos ahí claramente que el Señor, el hombre se esconde, mas el Señor va a buscar al hombre, va a buscar a su creación. Y eso es la historia del trato de Dios con la humanidad, siempre el Señor revelándose. Hay dos formas que Dios, esto no es parte de la lección, pero quiero decirles, hay dos formas en las cuales Dios se revela. Dios se revela siempre por medio de su palabra, por medio de la creación. Ustedes lo pueden ver eso en el Salmo 19, las cosas creadas de Dios, la creación cuenta la gloria de Dios. Y después Dios habla en su palabra revelada, hablándole al hombre. Entonces esas son las maneras en las cuales Dios se revela. Por eso nadie en este mundo no puede decir que nunca Dios le habló. Aquella persona que todavía no se le ha ido a predicar tiene a la creación como esa voz de Dios que le está hablando. Las cosas creadas, dice que las cosas creadas, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestas. Todas esas cosas se hacen manifiestas por medio de lo creado. Bueno, como el pecado, ahí está, digamos, rompió, ¿no? esa relación con Dios. O cómo el pecado de Adán afectó la relación de Dios con él. ¿Cómo le afectó? Bueno, ¿qué pasó? El pecado, fíjense, solamente por un pecado, solamente por desobediencia, se arruinó toda la creación. Nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron, y el caos que hoy tenemos, a partir de ahí, que va todo en declive, que va todo cada vez peor, solamente por desobedecer. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? El Señor lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Versículo 24 de Génesis 3 dice, y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué, por qué guardaba el camino del árbol de la vida? Lo tenía que guardar porque si el hombre tomaba y comía del árbol, iba a vivir en pecado para siempre. Y Dios no, Dios ya había prometido que ya estaba el Salvador desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor ya tenía todo planeado. No es que es un plan B. No creamos bueno, ahora Dios tiene que volver a planear todo. No, todo el Señor sabía que iba a ocurrir, todo está delante de su presencia, no hay nada que se le escape, por lo tanto el Señor sabe y nuestra salvación está planeada desde la eternidad. Entonces, por eso Él es no solamente soberano, sino que Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Y miren, hay una nota ahí en Génesis capítulo 3, de Génesis capítulo 3, versículos 21 y 24, eso lo tienen en la página número 50, dice, descubrimos tanto el juicio como la misericordia de Dios hacia el hombre pecaminoso. El juicio de Dios se ve en que echó a Adán y a Eva del huerto, lo cual representa la separación o la ruptura del compañerismo que existe entre Dios y el pecador. La misericordia de Dios es revelada acá en dos maneras distintas. En primer lugar, Dios impidió el paso de Adán hacia el árbol de la vida para que no comiera de este y viviera para siempre en un estado de corrupción y alejamiento pecaminoso de Dios. Eso está en los versículos 22 y 23 de Génesis 3. Y en segundo lugar, Dios dice que tomó de una víctima inocente para proveer vestiduras a Adán y Eva, versículo 21. Acá está la primer muerte, ¿no? Esto representa el sacrificio de un inocente en lugar del culpable y encuentra su cumplimiento final en el sacrificio del único Hijo de Dios en el Calvario por los pecados del mundo. Cuando Dios mata a ese animal para cubrir con pieles, ustedes saben que ellos se taparon con hojas de higuera y esas hojas de higuera no lo cubrían totalmente al hombre y a la mujer. Entonces Dios le tuvo que hacer una vestimenta especial. ¿Y qué fue? Pieles de animales. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que haber una muerte. Acá está la primera muerte efectuada en Edén. Dios mata animales para sacarle ese cuero y para cubrirlo al hombre y a la mujer. Y acá está lo asombroso. Esto es una prefigura
de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Cristo nos cubre. Esto muestra cómo después, más adelante, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Cristo nos cubre, nos tapa con su gracia. Y es el Señor que nos cubre por medio de su Hijo, ¿no? Y ahí lo podemos ver en Génesis ya, podemos ver una imagen de Cristo en ese animal muerto y que cubre al hombre pecador. Bueno, ahí está Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Lo pasamos de largo. Esto creo que ya lo vimos en otra de las lecciones de la palabra conocer, que es conozcan, significa mucho más que un mero conocimiento impersonal o simplemente un conocimiento de hechos. Es una relación íntima, ¿no? Como una relación casi, diríamos, sexual, no literalmente, no lo tomen así, sino de intimidad, eso es. La vida eterna es mucho más que una vida de duración infinita, es una calidad de vida superior marcada por un compañerismo sin ruptura con Dios. Y bueno, este es el propósito de Dios, reconciliarnos mediante su Hijo. Ahí está 2 Timoteo 2:19, Pablo recordándole a Timoteo, el sello, el fundamento de Dios está firme, conoce al Señor, los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Bueno, ahí dice la palabra apártese del texto. Esto es un poco lo que hemos aprendido de la exégesis del texto, ¿no? Sacar esas palabras que son importantes en el texto. En este caso, nosotros vemos ahí, conoce y apártese. Tiene bastante peso en el texto, y ahí dice lo que significa la palabra apártese, que es retirarse o quitarse, como si fuese salirse o irse, y somos llamados a apartarnos del pecado, ¿no? Y distanciarnos del pecado. Eso somos llamados. Bueno, la relación con Dios es restaurada por medio de la obra de Cristo. Bueno, ahí hay otros pasajes, ustedes también lo tienen ahí, no me quiero demorar mucho esto, así avanzamos, 2 Corintios 5, 18 al 20. Seguimos adelante. Y acá arrancamos con las excelencias de Dios, parte 1, de la 8 a la 12. Ahora sí, vamos a arrancar con la lección de hoy. Bueno, vamos a ver cómo Dios es grande. Yo algunas diapositivas las voy a pasar un poquito más rápido, así no nos demoramos tanto, hermanos. Hay un solo Dios y solo Él es grande. Acá, esperen que les digo dónde estoy. Ya en las otras diapositivas yo les pongo el número de la página ahí en la diapositiva, pero ahora estamos en la página 55 del libro, o de la copia que ustedes tienen. Y miren qué precioso esto, ¿no? Esto es, hay un solo Dios y solo Él es grande. Todos los demás seres y cosas son totalmente dependientes de su bondad y fuerza. No hay grandes hombres y mujeres de Dios en las escrituras o la historia de la iglesia, sino tan solo hombres y mujeres débiles, pecadores infieles, siervos de un Dios grande y misericordioso. Y esto nos tiene que enseñar a ser humildes. ¿Por qué? Porque cuanto más conocemos a Dios, más nos acercamos a la gracia de Dios, más nos adentramos a conocer al Señor, nos hace más humilde. Es inevitable que este conocimiento que ahora estamos teniendo, que ustedes están teniendo, no es un conocimiento para que nosotros nos jactemos de otros que saben menos, sino para que esto nos traiga humildad a nosotros. Y nos damos cuenta que somos siervos, y no hay grandes siervos. Vieron que por ahí nosotros decimos, bueno, es un gran siervo de Dios, es como un dicho, ¿no? Pero nosotros vemos en la Biblia que todos eran hombres y mujeres débiles, ¿no? Y lo tenemos con todos los hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pecadores que fallaron de alguna manera. Por ejemplo, desde Moisés, ¿no? Abraham, Jacob, David, el dulce cantor de Israel, David, comete un pecado terrible e induce a un asesinato también, y uno dice, qué débil que somos, qué cuidado que hay que tener. Y todas esas historias en las Escrituras están para que nosotros no nos querramos ser algo que no somos, ¿no? Y nos hace ser humildes. Tenemos que ser siervos. Ahí estamos en la página
yo le puse la página 35, pero no en la página 35, sino que en la página 55. Y ahí nos dice, y ustedes tienen para completar, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios es descrito en los siguientes versículos? Salmo 95:3 dice que Jehová es Dios grande y Rey grande. Jehová es Dios grande y Rey grande, no nosotros, no un ministerio, no, es Dios es. El Señor es Dios grande, también dice ahí, y digno de ser temido, dice Daniel 9:4. Y fíjense que ahí la palabra temido viene del hebreo yarel, el cual significa temer o reverenciar. Por eso a veces no sabemos cómo explicar qué significa que Dios tiene que ser temido. Bueno, significa acá cuando lo está diciendo la Escritura, en este caso Daniel está hablando de cómo tiene que ser ese Dios temido, es temer, reverenciar, o la traducción también es como asustarse. ¿Pero por qué? Por esa misma revelación de la grandeza y santidad de Dios, que es lo que trae ese sobrecogimiento, reverencia, lo que le pasó a Isaías, ¿no? Que cuando se manifestó el Señor cayó como muerto, y hasta terror. Y Dios es temible, por lo tanto es digno de nuestra mayor reverencia. Tenemos que tener reverencia delante del Señor. Y el Salmo 104, versículo 1 dice, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ahí tenemos, ¿no? Dios es grande, es rey, es Dios grande, tiene que ser engrandecido, la majestad del Señor. Y noten que Él como que se pone aparte de su mismo ser. Nosotros para decir quiénes somos, tenemos que tomar algo externo, ¿no? Por ejemplo, yo soy Víctor Peralta, hijo de Carlos Peralta, bueno, yo nací en tal ciudad y tal vez puedo llegar a dar una referencia de dónde vengo y de qué familia vengo para que me tomen en cuenta o para que digan, bueno, mirá qué importante que es. Sin embargo, Dios no necesita eso. Dios no tiene necesidad de añadir algo a sí mismo. Él simplemente dice, yo soy, y ya es suficiente. Él es, ¿no? Él es el Señor. Acá tenemos otro, y ustedes lo tienen ahí en sus escritos, ahí en la página 56. Dice que afirma los siguientes versículos acerca de la grandeza de Dios, cómo es contrastado el único Dios verdadero con todos los demás que son llamados dioses. Bueno, y hay varios versículos. Yo solamente tomo uno ahí, el Salmo 77:13. Oh Dios santo es tu camino, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Es una pregunta, ¿no? No existe, y a veces encontramos en la Biblia que se hace esta pregunta y se da la respuesta. No hay otro Dios. Cuando hay una pregunta y hay una respuesta, se llama como una pregunta retórica. Se pregunta y se responde en el mismo texto. Después ahí hay otros textos más, Salmo 86:10, Salmo 95:3, Salmo 135:5. Por supuesto, hermanos, que tenemos toda la semana para ver esto. Entonces yo lo invito a que ustedes lo puedan leer, porque en una hora que hoy tenemos por Zoom no podemos ver 5 lecciones corridas. Y ustedes saben que tiene mucho contenido de Biblia. Esto que ustedes están viendo, tiene muchísimo contenido de Biblia, que es lo que necesitamos. Bueno, seguimos adelante. Ahí estamos en el punto 4, seguimos de la lección 8, y hace una pregunta ahí, y dice, según los siguientes versículos, ¿cuál debería ser nuestra actitud y respuesta a la grandeza de Dios? Acá hay algo práctico, ¿no? ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de su grandeza inescrutable? Cuando yo leo la palabra de Dios, yo tengo que ver lo que dice la palabra de Dios y siempre va a tener una aplicación para mi vida. Eso lo vimos cuando vimos Sermón Eficaz, ¿no? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Bueno, fíjense, Deuteronomio 32:3, Primera de Crónicas 16:25, Salmo 104:1. Vamos a agarrar uno de esos textos. Salmo 104:1. Dice algo precioso el salmista. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Yo subrayé ahí, si ustedes notan, la palabra bendice del Salmo 104:1. ¿Qué significa la palabra bendice? Bueno, la palabra bendice se traduce del vocablo hebreo barak, cuando la bendición es dirigida a Dios
denota como una gozosa exclamación de admiración, acción de gracias y alabanza. Cuando está diciendo bendice alma mía Jehová, está regocijándose y exaltando. Ahora, ¿ven algo interesante acá en esto? ¿Saben lo que es interesante del Salmo 104.1? Y de todos los salmos, ustedes van a ver que el salmista se habla a sí mismo que haga algo. ¿Qué es lo que está haciendo? Se habla verdad de la palabra de Dios. Con todo lo que el mundo, las mentiras que el mundo nos da las 24 horas, los 7 días de la semana, por supuesto que nosotros todos los días tenemos que leer la Escritura porque tenemos la verdad de Dios en la Escritura. Y yo le tengo que hablar a mi alma. Esto es lo que está haciendo el salmista. Él le está hablando a su alma. Es como un diálogo interno que tienen. ¿Se dan cuenta? Él le habla a su alma. Quiere decir que yo le puedo hablar a mi alma y decir, alma mía, bendecí a Jehová. Alma mía, entendé que Jehová es tu Dios, que Él es grande, que Él se viste de gloria y de magnificencia. Y eso continuamente los salmos nos invitan a eso. La poesía nos está invitando a eso, a que nos hablemos verdad a nosotros mismos. Necesitamos la verdad de la palabra para contrarrestar todas las mentiras que nos trae el mundo, ¿no? Por eso es precioso cómo el salmista se habla a sí mismo. Bueno, ahí ya pasamos la primera lección, la número 8, de esta parte que nos habla de que Dios es grande. Ahora vamos a ver la lección número 9, Dios es perfecto. Bueno, ya quedó claro que Dios es grande, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Si hay alguna duda de que Dios no es grande, me pueden decir, después cuando hagamos las preguntas, pueden decir, yo, pastor, no creo que Dios es grande. Bueno, y lo vamos a corroborar con la Escritura. Pero nosotros vimos que Dios es grande, el Señor es grande, lo vimos ahí en la palabra de Dios, y ustedes lo pueden seguir estudiando, pero Dios es perfecto también. Yo tengo que creer que Dios es perfecto y tengo que vivir a la luz de que Dios es perfecto. Ustedes saben que, como dice acá, que las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto y no le falta nada a su persona y a su obra, no se le puede agregar nada a Él. No hay ninguna posibilidad de un defecto en Dios. Esa perfección de Dios para nosotros es algo tan precioso que nos tiene que hacer vivir de una manera. ¿Cómo nos tiene que hacer vivir el saber que Dios es perfecto? ¿Cómo afecta a tu vida, a mi vida, el saber que Dios es perfecto? Y esto es lo que ustedes le van a enseñar a los hermanos cuando vean esto. En primer lugar, ustedes cuando enseñen a los hermanos esto de que Dios es perfecto, les tienen que decir, mirá, la perfección de Dios te va a enseñar y te va a asegurar que Dios no va a cambiar. Él no puede llegar a ser mejor de lo que es porque ya es perfecto y no puede llegar a ser menos porque dejaría de ser Dios. Dios es perfecto, Dios no tiene error, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que mostró su poder a los israelitas haciendo que cruce el mar en seco cuando abrió el mar que estaba enfrente de ellos, es el mismo Dios que tenemos hoy. El mismo Dios que se manifestó a Moisés, a Abraham, a Jacob, a David, es el mismo Dios que hoy tenemos. Y es el mismo Dios perfecto, Él no cambia. Y en segundo lugar, la perfección de Dios te va a asegurar a mí y a vos que Dios es digno de nuestra absoluta confianza. Por eso yo tengo que confiar en esa perfección de Dios. Me ayuda a caminar a la luz de lo que Dios dice que Él es. Si yo creo que Dios no es perfecto, entonces yo estoy teniendo otra imagen de Dios que no es el Dios de las Escrituras. Entonces tengo que conocer a Dios. Por eso estamos conociendo a Dios. ¿Por qué las obras de Dios son perfectas? Y ahí estoy en la página 59. ¿Qué nos enseñan los versículos que tenemos ahí acerca de la perfección de Dios, de las obras de Dios? Yo tomé ahí el de Deuteronomio 32 del 3 al 4. Miren lo que dice ahí. Dice, porque el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ahí tengo otro, Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová,
escudo es a todos los que esperan. Voy a ir al anterior. Esperen que voy a pasar para atrás. Miren esto lo que dice. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, dice Deuteronomio 32:4. Y miren acá, Salmos 18:30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Yo tengo que confiar en esa perfección de Dios. Y ahí hay una notita que nos hace recordar que es importante que hay una relación directa entre el carácter de Dios, sus obras y su palabra. Puesto que el carácter de Dios es perfecto, sus caminos y su palabra también son perfectos. El problema, hermanos, es que a veces muchas personas, cuando les enseñamos la palabra de Dios, que vienen de otros trasfondos, donde piensan que Dios es igual a mí, que Dios es igual a mi papá, que me maltrató, o a mi papá, que yo lo vi como una autoridad, como un humano, cuando yo a Dios lo hago humano, yo ahí ya empiezo a distorsionar el carácter de Dios con sus obras y su palabra. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir algo y yo puedo fallar. Yo les puedo afirmar algo y yo puedo fallarles y puedo hacer cualquier cosa. Sin embargo, Dios no. Dios dice algo y Dios lo va a cumplir. Tenemos que estar seguros de eso. Y tenemos que predicar a ese Dios y enseñar de ese Dios. Lo que Dios dice lo va a hacer. Y Dios lo que enseña lo hace con su carácter, con su perfección, en sus caminos y en sus palabras. Todo es perfecto. Todo lo que lo rodea a Él es perfecto. Y ahí hay otro puntito más, dice de esta lección 9, Dios no solamente obra, estamos viendo la perfección de Dios, en su creación, sino también en su pueblo. Y cada cristiano es una obra de Dios. Estoy en la página 60. Cada cristiano es una obra de Dios. Miren Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahí hay 3 pasajes. Yo tomo este, a ver si tengo otro. Sí, tengo los otros, pero voy a ver Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como hijos de Dios, hermanos, todas las obras que hoy nosotros estamos caminando, ya Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, quiere decir que yo no sé lo que me va a pasar mañana, o tal vez, bueno, puedo imaginar lo que me va a pasar mañana, ¿no? Que es sábado, y el domingo, que me junto con los hermanos de la iglesia, pero yo no sé lo que va a pasar exactamente, Dios sí. Y entonces a Dios no lo sorprende nada, y todo lo que Dios tiene preparado para mí es perfecto. Yo no puedo dudar, aún las circunstancias adversas que me pueden pasar, como hijos de Dios, todo está controlado por el Señor, por su perfección. Cuando yo creo que me pasa algo, que Dios, dudo de Dios, y digo, Dios, ¿por qué no estabas conmigo? ¿Por qué no me ayudaste en este momento? Yo estoy dudando de la perfección de Dios, de que a Dios se le escapó algo. Sin embargo, Él nos dice acá en su palabra, Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Estemos confiados, estemos tranquilos. Nuestros pasos, nuestro caminar están guiados por el Señor. Confiemos en Él. Ahí hay un tercer punto de la lección 9 que dice, el Dios, es una afirmación, ¿no? El Dios de toda la creación está obrando en la vida de cada cristiano, su obra es perfecta y será cumplida sin fallar. Esta verdad, más allá de lo que la mente humana puede comprender, el Dios perfecto está haciendo una obra perfecta en nosotros para hacernos perfectos. Hermanos, acuérdense que nos estamos preparando para ir al cielo. Y nosotros no podemos entrar al cielo con todo el bagaje de nuestra vida antigua. El Señor está trabajando en nosotros, nos está puliendo, está sacando lo pecaminoso y el pecado es verdad que nos va a perseguir hasta las puertas del cielo. Hasta antes que estemos por cruzar la puerta del cielo, el pecado nos va a perseguir. Pero nosotros luchamos contra el pecado, batallamos contra el pecado y el Señor está perfeccionando su obra, ¿sí? Ahí hay 3 versículos. Está el Salmo 92, verso 4, Salmo 107, 22, Filipenses 2, del 12 al 13, todo eso, búsquenlos, hermanos. Yo acá no lo pongo por causa del tiempo, pero tomo siempre un versículo para hacer referencia. Pero estos versículos me dan la respuesta, cómo deberíamos responder a la verdad de que Dios es perfecto
y que Él está haciendo una obra perfecta en nosotros. ¿Sí? Miren lo que dice Filipenses, es el que más me gusta, por eso lo tomé. Filipenses 2, del 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace en Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se acuerdan lo que Dios prometió en la Escritura? Que Él iba a perfeccionar su obra en nosotros. No la iba a aniquilar, no la va a destruir, Dios la va a perfeccionar. No dudemos de eso. Que a aquellos que le compartimos el Evangelio, que son hijos de Dios, animémoslos con estas palabras. Cuando ustedes, que muchos de ustedes son capellanes, ingresan a los hospitales, a alentar a las personas, y hay algunos que conocen a Cristo, que no se desalienten. El Señor sigue trabajando en tu vida, estás en esta condición, animate, el Señor está cumpliendo su voluntad en tu vida, Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Y una de las cosas que tenemos que hacer acá, miren el versículo 12, dice, solamente, dice ahora, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este texto no está diciendo que perdemos la salvación. Este texto está diciendo que tenemos una salvación y que debemos ocuparnos de esa salvación porque es algo precioso que se nos dio. Imagínense que Dios nos trae la salvación como un regalo y nos la deposita a nosotros. Y ya ahora nosotros estamos seguros en Él. Somos salvados y estamos seguros en esa salvación. Ahora es algo que no podemos descuidar. Acá en ningún lado dice que la podemos perder, sino que nos están diciendo, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, se les dio una salvación, ustedes tengan temor y temblor de ocuparse, de mortificar el pecado, de hacer morir lo terrenal en ustedes. Ocúpense en qué es, en los medios espirituales que Dios nos dio, esos medios de gracia, la oración, el amarnos unos a otros, asistir a la iglesia, participar de la cena del Señor, bueno, todos los medios de gracia que tenemos, la oración, escuchar la palabra. Ahí está la notita, que también es importante, ¿no? Dice, como creyentes no debemos obrar para nuestra salvación. Claro, somos salvos por gracia, ¿no? Nosotros no somos salvos por algo que nosotros hayamos hecho. Por eso dice, ocuparnos en nuestra salvación. Debemos vivir nuestras vidas cristianas con una certeza o con una bíblica reverencia y confianza en Dios. La palabra temblor posiblemente denota dos cosas: la seriedad de la vida cristiana, cómo se tiene que vivir, y la necesidad de humildad que nos conduce a no confiar en nuestra propia fuerza y sabiduría y vivir en dependencia de Dios. Eso es ocuparnos en nuestra salvación. La vida cristiana es seria, hermanos, no es así nomás, ¿no? No, es algo, se nos dio algo precioso. Cuidémoslo porque no porque lo vayamos a perder, porque la salvación no es nuestra, la salvación es del Señor, sino que se nos dio un tesoro que nosotros tenemos que estar trabajando en eso. Bueno, ¿por qué la voluntad de Dios es perfecta? Y esto es algo sumamente claro. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar con personas que hacen esta pregunta y ustedes la deben tener. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo la conozco? Bueno, en primer lugar yo tengo que saber que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué es perfecta? La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada sobre su carácter perfecto y santísimo, el carácter de Dios. No mi voluntad, no yo, sino el de Dios. ¿Cómo es descrita la voluntad de Dios en Romanos 12:2? Este pasaje es sumamente archiconocido, ustedes lo conocen, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, según Romanos 12:2 nos da tres claves. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? Es buena porque se refiere a lo que es bueno, provechoso o recto que viene de Dios. Es agradable porque se refiere a lo que es agradable, aprobado y aceptable por Dios. La voluntad de Dios siempre es agradable. Y es perfecta porque está completa.
La voluntad de Dios está completa, no le falta nada. Dios no tiene que añadir nada a su voluntad. Por eso es perfecta. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo deberíamos orar con respecto a la voluntad de Dios? Bueno, como Jesús dijo, ¿no? En Mateo 6, del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense acá que dice esta palabrita, ¿no? Voluntad. Voluntad. Está ahí la voluntad de Dios. Tiene que ser completa. Es completa la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. Fíjense, y yo les voy a ver si ustedes se dan cuenta. Fíjense, dice, Padre nuestro, Padre, y acá hago la flechita, nuestro. ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos. ¿Y yo dónde estoy? Acá abajo, miren. En la tierra estamos nosotros. Nuestro Padre está en los cielos y yo estoy en la tierra. Esto es una gran diferencia, hermanos, porque nos hace, en primer lugar, reconocer que Dios está en un lado, está en su trono, Él está gobernando y yo estoy en la tierra. Yo no estoy en el trono, yo no estoy gobernando, yo no sé cómo es lo que Dios tiene para mí, pero Él me revela su voluntad. Él sabe lo que es bueno para mí. Y esto es sumamente importante en esta oración del Padre Nuestro. Marca como una diferencia y no, yo estoy en los cielos, Él es tu Padre, está en los cielos, pero Él se acerca para que nosotros conozcamos su voluntad. Bueno, ¿cómo deberíamos hacer la voluntad de Dios? Esta es una pregunta. Mira, acá yo le estoy dando la respuesta a algunos que están con consejería. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, ahí tenemos dos textos. Uno es el Salmo 40, verso 8. Tengo que, a ver por dónde anda, que no me pierda acá. Salmo 40, verso 8, que dice, estoy en la página 62, no me acuerdo si lo puse, esperen a ver si lo puse. Y Efesios 6:6, a ver, Efesios 6:6, puse Efesios 6:6. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo, ¿cómo tenemos que servir? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros todos tenemos que agradar al Señor, ¿no es cierto? Cuando hacemos algo, lo hacemos para el Señor. Si bien los hombres reciben la bendición de que, por ejemplo, si yo hago esta clase para que ustedes digan, qué buen maestro que es Víctor, y yo me lleno de los elogios de ustedes, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy sirviendo al ojo, estoy sirviendo para que ustedes me digan algo. Sin embargo, yo tengo que servir a Dios, a Cristo de corazón, porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Al yo poder compartirle estas lecciones, que ustedes crezcan en la gracia de Dios, que sean animados, que sean alentados. Fíjense que acá es importante el contexto inmediato. Pablo está escribiendo acerca del servicio que los esclavos cristianos debían dar a sus amos, ¿no? Ellos servían al ojo, ellos servían al amo, que los vean los amos. Sin embargo, tales verdades tienen una aplicación más amplia a cada área de la vida del creyente. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor, todo. Bueno, ¿cómo demuestra la vida del Señor Jesucristo una actitud y respuesta correcta a la voluntad de Dios? ¿Cómo deberíamos imitarlo? Ahí hay dos textos, no los vamos a leer, después ustedes búsquenlo, Juan 4, 32 y 34 y Juan 5, 30. Seguimos adelante. Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios es revelada ante todo por medio de la palabra de Dios. En las Escrituras, como sucede con la voluntad de Dios, la palabra de Dios es perfecta porque Dios es su autor y preservador. Por eso la palabra de Dios es lo mejor que tenemos para conocer la voluntad del Señor, hermanos, no nos olvidemos. Ahí tenemos tres textos también, Salmos 19:7, Salmo 12:6 y 2 de Timoteo 3:16 y 17, que nos habla de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice esto? Ahí en primer lugar, esperen que voy a correr esto acá. Ahí está, así yo lo veo. ¿Qué me enseñan estos pasajes? ¿Cómo debo responder ante esto que me dice la palabra de Dios? Bueno, miren el Salmo 19:7. Solamente tomé ese pasaje.
La voluntad de Dios dice que, perdón, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren lo que son estas palabras. Perfecta. ¿Qué significa que la palabra de Dios es perfecta? Denota que es perfecto, completo, sano, sin tacha. Esa es la ley de Jehová. Si yo creo que la palabra de Dios no es suficiente para mí, hermanos, dediquémonos a otra cosa. No, vayámonos, no sirvamos más al Señor. Toda la escritura es útil para nosotros. La ley del Señor es perfecta, no necesito añadirle más. Tengo todo en la palabra de Dios. Está completa. Y esa es la palabra perfecta. En ese vocablo hebreo, tamín, completo, sin tacha, sano y fiel. El testimonio de Jehová es fiel, que es lo mismo que la ley de Jehová. La palabra fiel, fíjense que dice que es algo que es confirmado, es confiable y es fidedigno. Por eso la palabra de Dios es tan preciosa. Bueno, la palabra de Dios es el medio principal por el cual la voluntad de Dios es revelada. Ahí había otros pasajes. Salmo 2 del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Me parece que acá déjenme corroborar. Creo que es el Salmo 1. A ver. Porque yo le puse Salmo 2. Sí, ahí está equivocada la diapositiva. Es el Salmo 1. Yo le puse el Salmo 2. Bueno, lección 10. Dios es eterno. Entonces, vimos anteriormente que Dios es perfecto. Dios es eterno. Y uno de los atributos más... Acá vamos a ir un poquito más rápido. Estoy en la página 67. Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que lo distinguen de toda la creación es su existencia eterna. Él no tiene comienzo ni final. Nunca ha habido un momento en que Él no existiera y nunca habrá un momento en que su existencia haya cesado. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Dios, si yo les pregunto a ustedes, y una de las cosas que la reforma protestante se hizo eco de esto. ¿Quién creó a Dios? Había confesiones de fe que se llamaban. Y una de las preguntas que se le hacían era, ¿quién creó a Dios? Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Antes que existiesen los montes y la tierra, desde la eternidad tú eres Dios. Salmo 90, verso 2. ¿No? Bueno, acá hay un pasaje que lo van a encontrar siempre. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. ¿Por qué siempre? Yo soy el que soy. Porque el nombre de una persona tiene un gran significado e importancia porque a menudo revela algo acerca de su carácter. Dios dice, yo soy el que soy. No necesita, yo soy hijo de, yo vengo de parte de fulano de tal. No, yo soy el que soy. Dios es eterno, Isaías 40:28. Él es el anciano de días, Daniel 7:9. Y Él es el alfa y la omega, ¿no? Como dice Apocalipsis 1:8. Bueno, acá dice la naturaleza eterna de Dios, lo vamos a pasar porque habla de la grandeza de Dios. Job lo describió así, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Miren Job, ¿no? Que él tenía tanta relación con el Señor, como lo ve la grandeza del Señor. Dios es eterno, sin comienzo ni final. El reino de Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna, su salvación y cuidado por su pueblo son eternos. Eso nos tiene que dar seguridad. Miren Deuteronomio 33:27. Dice, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Refugio, ¿qué significa? Un lugar seguro y escondite para su pueblo. Y abajo significa que Él es el sostén y la fuerza que le da a su pueblo. ¿Sí? Estamos seguros en Él. Este es un texto para poder hablar y decir, confiar en el Señor, estamos seguros en el Eterno, porque estamos debajo de Él. Y acá otra vez, ¿no? Siempre nos va llevando esto. ¿Cómo es? ¿Qué actitud tengo que tomar yo ante estas verdades de la palabra de Dios? Si Primera de Crónicas 16:36 me dice que sea bendito Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad, y dijo todo el pueblo, amén, y alabó al Señor. Bueno, yo tengo que saber que Dios es eterno, de eternidad a eternidad, y lo tengo que creer. Claro que sí, amén a eso. Bueno, lección 11. Dios es autosuficiente y autoexistente. Bueno, esta lección, hermanos, hay muchos que no les va a gustar. Yo se los digo de antemano.
No les va a gustar, créanme lo que yo les digo, porque cada vez que por ahí, a veces hay personas que no conocen las escrituras y le hemos hablado de esto y yo le he compartido, no todas, ¿no? Pero siempre hay uno que se molesta, se molesta. Y ustedes dirán, ¿por qué se molesta? Porque Dios es autosuficiente y autoexistente. Hermanos, Dios no necesita de nosotros, Dios está bien consigo mismo. Si nosotros dejáramos de existir, Dios sigue siendo Dios. Y una de las verdades, como dice acá acerca de Dios, que más nos infunde asombro y humildad, es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Su existencia y el cumplimiento de su voluntad y su felicidad o beneplácito no dependen de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Yo he escuchado decir, y no, yo de acá no conozco y no escuché decir a ninguno de ustedes, de los que está acá, a ninguno, pero he escuchado decir en otros lados, hacé feliz a Dios, sacale una sonrisa a Dios. Dios no necesita que yo, como un payaso, le esté haciendo mueca o algo lindo para que Él se sorprenda. Dios ya es autosuficiente y autoexistente. Ella es feliz en sí mismo. Él es feliz al verse Él mismo. Él es feliz con Cristo, con su Hijo. Está bien, lo estuvimos viendo cuando vimos la Trinidad. Están bien, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ellos son suficientes, uno solo. No necesitan más. Y acá ustedes lo tienen ahí. Enseñar o incluso sugerir que Dios hizo al hombre porque él se sentía solo o incompleto es una grave contradicción a las Escrituras. Dios no creó el universo o al hombre porque tuviera alguna necesidad, sino porque él deseó dar a conocer la superabundancia de sus perfecciones, gloria y bondad. ¿Por qué Dios nos crea a nosotros? Porque nosotros somos los beneficiarios. Nosotros somos los que podemos conocer a Dios. Nosotros somos los que recibimos de Dios. Pero Dios no nos creó porque como nosotros tal vez decimos a algún amigo, che, vení que me siento solo, che, vení a comer conmigo que quiero pasar tiempo con vos. No, Dios está bien solo. Dios es autosuficiente. No nos olvidemos, Él es el que es. Yo soy el que soy. Y si creó al mundo y si nos creó a nosotros, es para que nosotros seamos los beneficiarios, no Él. Él es Dios. Otra vez ahí, miren, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y este nombre demuestra que la existencia de Dios no fue causada ni depende de algo o alguien que fuera de sí mismo. Es la naturaleza de Dios existir y por eso Él simplemente es. Sin ningún esfuerzo, Dios no tiene ninguna necesidad que deba satisfacer, vacío que deba ser llenado, ni propósito que requiera de la ayuda de otro. Hermanos, esto nos tira por el piso, nos tiene que humillar, nos tiene que humillar. Dios no se sorprende del ministerio. Imagínense todos los ministerios que han pasado por este mundo, evangelistas, grandes cruzadas. Dios no se sorprende de eso. Él está bien consigo mismo. Nosotros somos los beneficiarios. Si tenemos una grande cruzada, nosotros somos que le vamos a dar la gloria a Él. Nosotros somos los que recibimos la bendición. Pero Él no es más Dios por eso, ni es más feliz por eso. Él está bien consigo mismo. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre la autoexistencia o autosuficiencia de Dios? Como tales atributos demuestran la grandeza de Dios. Ustedes dirán, qué duro que está haciendo. Bueno, mirá lo que dice la palabra de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Juan 5:26, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, la vida o existencia de Dios no es derivada de alguien o algo fuera de sí mismo. Él es vida. Existir es su naturaleza misma. La existencia de todo lo demás, ya sea visible o invisible, animado o inanimado, depende de Él. Y solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o dependencia. Miren lo que Pablo dijo. ¿Se acuerdan Pablo hablando en el Areópago? Ahí le puse una fotito más o menos de Pablo. Es un gráfico nomás. En Hechos 17, 22 y 31. Pablo habla un sermón y él se enfrenta a los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago, ¿no? Y en los versículos 24 y 25, él refuta sus puntos de vista que ellos tenían acerca de la idolatría. Y él hace 3 declaraciones muy importantes acerca del Dios vivo y verdadero, para que ellos no se confundan. Y esas están ahí, ustedes la tienen ahí, pero yo las marco acá. En primer lugar, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Miren el templo que hice, miren, la Iglesia Universal, por ejemplo, se jacta, la Iglesia Universal, la secta, ¿no?, que nosotros conocemos, se jacta de que ellos hicieron un gran templo como
muy parecido al de Salomón. Trajeron cosas de Israel. Dios no habita en templo hecho de manos humanas. Pablo le dice eso. Y en Isaías 66, 1 y 2, Dios declara: el cielo es mi trono y la tierra está a mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Y cuando Salomón hizo el templo que todos los judíos se jactaban, miren lo que dice ahí en 1 Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, dice Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Y miren que Salomón hizo un templo como nunca antes en la historia. Bueno, Dios no es humano tampoco. Pablo enseñó ahí que no es humano, no es honrado por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios no tiene necesidad de nada. O sea, el versículo 25 nos está diciendo, miren, si por más que vos adores al Señor, no sé, cantes toda la noche, estés de vigilia, todo, Dios, nosotros sabemos que Él se merece la gloria, Él se merece la honra, pero Dios no es que la necesita de nosotros porque se muere. No, no, Dios sigue siendo Dios. Si yo no le doy la gloria y no le doy la honra, Dios sigue siendo Dios. Porque Él es el que da aliento a todas las cosas. O sea, Él no tiene necesidad. Salmo 50, del 8 al 15. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de estos atributos de Dios y nuestra relación con Él? ¿Necesita Dios algo de nosotros? ¿Qué desea Dios de su pueblo? Bueno, yo lo copié todo eso ahí porque miren, es precioso esto. No te reprenderé por tus sacrificios, dice, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Tremendo, nos deja sin palabras. Y ahí está, hay una nota extensa, pero yo la puse ahí, ¿no? Fíjense, dice, Dios no necesita nuestra ayuda, ni siquiera nuestros sacrificios. Lo que Dios desea de su pueblo es confianza, acción de gracias y obediencia. El profeta Samuel declaró: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, Dios es inmutable, hermanos. Dada la hora, lo vamos a dejar ahí, si le parece. Así hacemos algunas preguntitas y respuestas. Porque no quiero ir tan rápido en esta lección de Dios es inmutable, pero la podemos dejar para la próxima, la uno con las otras que siguen a partir de la lección 13 en adelante. Así que bueno, esperen que paramos acá un toque. Podemos hacer, si hay preguntas, si les parece, hermanos. Voy a dejar de compartir, Héctor, la pantalla, así. Bueno. Ahí está. Perdonen que me fui salteando. ¿Se escuchó bien todo? Perfecto, se escuchó, Víctor. Ah, bien, buenísimo. La pantalla salió bien también, ¿no? También, Héctor? perfecto, Sí. perfecto. Bien, genial. ¿Sigo grabando o paro la grabación? No, si querés parar y hacemos las preguntas después, sí. Bien, perfecto.